Hola, mi nombre es María Violeta Pauta, soy estudiante de la Facultad de Salud y Bienestar de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador. Les voy a presentar un caso clínico y las técnicas que según el caso se podrían poner en práctica en el paciente. Vamos a empezar primeramente por los antecedentes personales. Bueno, el paciente denominado D tiene la edad de 24 años, es soltero. El paciente es el tercer hijo de un taxista. Sus dos hermanos mayores fueron bastante exitosos en la escuela y en sus carreras. El paciente aprobó la escuela secundaria con notas normales. A los 18 años empezó a trabajar como empleado en una empresa de su tío. Antes de su enfermedad, el paciente era considerado sociable y extrovertido. En la escuela y más tarde en el trabajo se llevaba bien con sus compañeros, no tenía amigos muy íntimos, físicamente no tenía ninguna enfermedad, tampoco había ninguna información sobre alguna enfermedad mental o trastornos de la conducta dentro de su familia. En cuanto a los antecedentes familiares, bueno, según su versión, tuvo una infancia tranquila, sus padres eran preocupados por sus hijos, todos, ha tenido una buena relación con todos y los miembros del hogar. Ahora, vamos a empezar por el motivo de la consulta. Explícitamente, tiene un estado del ánimo neutral, respuestas emocionales adecuadas. No sospecha de síntomas psicóticos. A medida que la entrevista avanzaba, pues comenzó a hablar más y a referirse a su sentimiento de inferioridad. Parecía que estaba preocupado por sus experiencias de impotencia sexual. Estaba un poco tenso, no quería hablar sobre su comportamiento sexual. Aparte de ello, era muy educado y cooperaba súper bien. Implícitamente, las constantes perturbaciones de índole sexual han hecho que el paciente incremente su inseguridad en su funcionamiento. La actualidad del paciente es la siguiente. Durante casi 2 años el paciente ha sufrido una tensión y resultaba imposible relajarse. En particular, desde muy joven se preocupaba por su aptitud sexual, tenía miedo de no poder desempeñarse sexualmente si es que llegase a casarse. A los 14 años, estando en la visita a la casa de unos amigos, había esperado en el dormitorio de la hermana de un compañero de él, que cuando se estaba cambiando, pues obviamente se excitó. Esto fue a una joven de 19 años que la vio en ropa interior, se excitó intensamente y a menudo recordaba la experiencia. Desde entonces hacía lo imposible por espiar a mujeres que se cambiaban o bañaban. Cada vez que lo hacía se excitaba y se masturbaba. El miedo a ser encontrado lo llevaba a hacerlo rápidamente, lo que aumentaba su excitación. A los 22 años estuvo con una trabajadora sexual por primera vez y después siguió haciéndolo bastante regularmente. Sin embargo, en los meses anteriores a la consulta no pudo lograr una erección, lo que al principio lo hizo sentir un poco ansioso, luego se sintió que era inferior a los demás. Estaba incómodo en compañía de las mujeres y creía que no sería capaz de llegar a casarse. Comenzó a evitar a sus amigos y se mantuvo solitario en ratos libres, aunque continuó trabajando de manera normal. Ahora bien, vamos por un análisis que sería la descripción de la conducta del problema. Bueno, el paciente no puede relajarse, manifiesta que tiene palpitaciones y comienza a temblar sin razón aparente. No puede concentrarse, denota una molestia, su preocupación no le permite descansar en las noches, denota una inferioridad ante los demás debido a que no logra una erección hace bastantes meses atrás y esto le provoca irritabilidad, ansiedad, le causa incomodidad e incluso la incomodidad también en presencia de las mujeres. Vamos a la descripción funcional. Los factores desencadenantes. Tenemos el interno y el externo. El interno son los pensamientos de inferioridad y el externo son tensión, preocupación por la aptitud sexual. Cognitivamente el paciente muestra miedo y menciona que no puede corresponder como hombre o una mujer sexualmente, lo que no logra la erección, lo que le da resultado como ansiedad. En cuanto a lo emocional y fisiológico, destaca que la ansiedad acompañado con falta de erección. Tenemos como diagnóstico presuntivo, se ha llegado que tiene un trastorno o disfunción eréctil y ansiedad generalizada. La meta del plan de tratamiento sería disminuir la tensión con una técnica de relajación, restablecer su autoestima para lograr
una confianza en sí mismo y modificar sus ideas irracionales. El objetivo psicoterapéutico sería indagar qué tipo de reacción llegaría a tener sobre el ámbito sexual del paciente. Brindar también al paciente las técnicas de habilidades de afrontamiento para las situaciones de ansiedad. Facilitar estrategias de afrontamiento adaptativas en el paciente con las mujeres y amigos. Pues bien, dentro de la planificación, el tratamiento psicoterapéutico, tenemos que el modelo que se utilizará con este paciente será la terapia cognitivo-conductual, que se vendrá trabajando conjuntamente con el paciente en las cogniciones y conductas que toma el paciente ante esta situación. También se recomienda que se deberá otorgar técnicas que ayuden al paciente a reducir la ansiedad y estrés, con el objetivo de desensibilizar la ansiedad y el acto sexual, en el acto sexual. Las técnicas de relajación serán seguidas de una estructuración de cogniciones que ulteriormente se acompañará con destrezas de afrontamiento ante su problemática. Ahora bien, para las técnicas de intervención que se llegará a poner al paciente será la técnica de relajación que viene con la respiración y las técnicas de relajación de Jacobson. También se va a poner a prueba o se va a aplicar el reactivo de la escala de ansiedad y el rasgo STAI y el índice de satisfacción sexual, el ISS. También se aplicará una técnica que será la psicoeducación, que es algo muy importante, la asociación libre de ideas por parte del paciente, la terapia técnica cognitivo-conductual, terapia cognitiva de Beck, la connotación positiva, terapia de resolución de problemas, técnica de modelamiento, entrenamiento en habilidades sociales, autoestima y reestructuración cognitiva. Para la planificación dentro de las sesiones. En la primera sesión se va a reforzar activamente el nivel de confianza del usuario mediante un contacto visual sistemático, en el cual se va a poner a práctica lo que es la escucha activa, una mirada positiva incondicional y una aceptación cálida, y al solicitarle al mismo tiempo que identifique y exprese sentimientos asociados con su situación actual. La segunda sesión. Se realizará pruebas psicológicas diseñadas para valorar y mantener un seguimiento de la naturaleza y gravedad de los síntomas de ansiedad generalizada, que contiene de por sí una disfunción eréctil. En la tercera sesión se va a dar la entrega de los resultados de los reactivos que hemos aplicado al paciente. Con esto se generará un diálogo para saber que el paciente pueda llegar a concientizar en sí mismo los resultados dados anteriormente. En la cuarta sesión se va a describir acontecimientos importantes con el máximo detalle posible. En la quinta se va a verbalizar los síntomas de impacto, incluida cualquier reacción irracional. En la sexta sesión, se va a reconocer verbalmente que las conductas que alteren el estado de ánimo del paciente. Con esto se va a identificar las conductas que consumían como mecanismo de defensa del paciente para escapar de la angustia y que sus pensamientos han acarreado a consecuencias negativas. En la séptima sesión se va a ampliar el tema de la autoestima. En la octava sesión se va a instaurar el estado de ánimo del paciente que lleva a la masturbación y si se llegase a la erección. En la novena sesión se va a implementar las estrategias de relajación, manejo para operar situaciones difíciles, relaciones con el trastorno. En la décima sesión se va a suscitar herramientas complementarias en habilidades sociales, recuperando su autonomía. En la onceava sesión se va a realizar un acercamiento con el paciente y dejar que el paciente evoque todo lo que ha aprendido durante todas estas sesiones y durante todo el tiempo que ha estado en consulta. Para cerrar todas las sesiones que hemos tenido con el paciente, se va a cerrar de una manera muy sutil, teniendo en cuenta que la evolución del paciente y recordarle las técnicas también que se ha dado, técnicas de relajación, de respiración y que él pueda poner en práctica en casa. De esta manera podremos acompañar al paciente y podremos así ver la evolución del caso. Muchas gracias.